Bueno, buen día. Me voy a presentar. Yo soy Sebastián Martínez, soy miembro de Cambalache Cooperativa Geográfica. Bueno, yo tengo mucha experiencia trabajando en sistemas de información, sí. Trabajo en la administración pública y hace varios años que estoy trabajando. También estudio ingeniería en la Universidad de La Matanza. Y bueno, soy una persona que me gusta aprender mucho, siempre intento estar al tanto con las tecnologías nuevas, desarrollos. Y ahora les voy a explicar un poquito de cómo publicar capas en GeoServer y consumirlas con un mapa leaflet. Bueno, las cosas que vamos a hacer son las siguientes. Vamos a agarrar un shape desde QGIS y lo vamos a cargar en una base de datos. Después vamos a agarrar esa tabla y la vamos a crear en GeoServer como una capa. Ahí hay que hacer una vinculación. Yo primero lo armé en formato presentación, después lo vamos a hacer de forma práctica. Y al final vamos a construir un mapa con leaflet que consuma esa información que fue publicada en GeoServer. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar QGIS, vamos a usar una base de datos Postgres que tiene instalado el módulo PostGIS para trabajar con información geográfica. Vamos a utilizar un GeoServer y un servidor web. Servidor web no especifiqué mucho, puede ser un Apache, puede ser un Nginx, puede ser cualquiera que interprete HTML de los que utilizamos para navegar en Internet. Y después vamos a utilizar una biblioteca de JavaScript que se llama Leaflet, que ahora vamos a hablar después un poquito más. ¿Cómo trabajan estas tecnologías? Bueno, nosotros empezamos desde esta parte. Tenemos nuestro QGIS de escritorio, tenemos un shape, y lo que hacemos es cargarlo en PostGIS. PostGIS en realidad es la base de datos PostgreSQL con el módulo que tiene todas las herramientas para trabajar con información geoespacial. Después al PostGIS los vamos a vincular al GeoServer para que esté conectado y pueda consumir los datos desde él. Y finalmente, una vez que ya está en GeoServer, se podría decir que ya está en Internet, porque está como ejecutándose como un servicio. Y después lo que vamos a hacer es construir un visor, un pequeño visor muy simple con Leaflet, que es la librería que se conecta a GeoServer y que consume los datos. Ahí en el medio hay un pequeño aplicativo que se llama GeoWeb Cache, que en realidad es una herramienta de GeoServer, que sirve para hacer como una especie de memoria de las capas que vamos subiendo, porque si una capa no sufre cambios, puede ser que se genere una sola vez y después no tenés que ir regenerándola para ahorrar recursos, como una memoria secundaria. Bueno, acá en el ejemplo tenemos el QGIS abierto con una capa de los departamentos de Argentina y lo que vamos a hacer es conectarla a nuestra base de datos. Esto ahora lo vamos a ver bien en un ratito cómo se hace. Después el siguiente paso es, desde nuestro GeoServer, vamos a crear un espacio de trabajo. Un espacio de trabajo es un espacio de nombres donde solamente el GeoServer va a saber dónde están las capas, porque tiene una estructura jerárquica y tenemos que especificar, este es el espacio, este es el almacén. Cuando nosotros creamos el almacén de datos, hay un montón de formatos a los que se les puede conectar y nosotros vamos a elegir el que se llama PostGIS, pero ahí podemos elegir un montón. Incluso podemos elegir otro GeoServer y que ese GeoServer se conecte al de otra entidad y consumir su información desde él. Y bueno, y la configuración. Acá le mostré como 3 instancias de cómo se hace todo esto. Una vez que el GeoServer está conectado a la base de datos, ya podemos crear la capa, porque lo puede consultar y lo puede leer. Para crear una capa en GeoServer, lo primero que hay que hacer es una sentencia SQL que sea de entrada de datos. A la sentencia SQL la podemos personalizar. Yo puse escoger los campos a mostrar porque uno podría poner select, asterisco, from, la tabla y listo, pero también podrías especificar las columnas que querés separadas por coma. También tenés que definir la geometría, porque cuando uno está haciendo la sentencia SQL, GeoServer detecta las columnas del tipo geom, porque son las que va a utilizar después para graficar la información. Esas columnas tenés que especificar la proyección. Y después tenés que definir el encuadre o bounds, depende de si lo tenés en inglés, que es simplemente qué va a abarcar, de dónde empieza. Generalmente el encuadre sería como las 4 esquinas en formato de coordenada. Y después opcionalmente se puede definir los estilos y los metadatos, porque por defecto GeoServer tiene unos estilos que capaz que son un poco feos para después si uno quiere hacer un visor o algo más bonito, pero se pueden crear. Eso no preparé un slide, pero si tenemos tiempo se les voy a mostrar cómo se crea un estilo.
Y al final los metadatos. Bueno, que los metadatos, si acá alguien de Idera, Horacio o de la FOS me va a decir, obviamente esto es re importante, no es opcional, pero bueno, en este caso podemos no ponerlos y la capa va a estar igual. Y bueno, después lo publicamos. Bueno, ¿qué es Leaflet? Leaflet es una biblioteca de JavaScript, que existe un montón. También está, creo que está OpenLayers, antes se usaba GeoEdge, después estaba GeoEdge 3. Leaflet ahora está tomando mucho avance porque por esas características es libre, tiene muy buena documentación, tiene una comunidad muy grande y se puede ver en los dispositivos móviles. Esto significa que si nosotros hacemos un desarrollo en Leaflet, después no tenemos que pensar cómo se va a ver en un celular, simplemente lo vemos y se adapta. Y otra cosa que no puse es que Leaflet tiene muchos plugins, o sea, tiene muchas funcionalidades ya desarrolladas que me permiten hacer una especie de pseudo visor online, por ejemplo, Zoom, herramientas de cálculo, filtrar capas, todo eso ya está como programado. Uno lo incluye, lo utiliza y si quiere también lo modifica porque es libre. Acá estoy mostrando cómo se construye un visor web. Hay que tener conocimientos en estas tecnologías, HTML5 para el lenguaje de las páginas web, CSS, JavaScript y un editor de texto. Acá les quería mostrar un ejemplo de un visor que se puede hacer con Leaflet. Muy simple, tenemos una barra a la izquierda, esa barra es un plugin de Leaflet que se llama Sidebar, que te muestra un menú que se puede contraer o no. Incluso si lo ves en un celular aparece colapsado y si lo querés tocas con el dedo y se te despliega. Y acá estamos mostrando, por ejemplo, dos tipos de datos. Los puntos azules vienen de un archivo GeoJSON, que es un archivo de JavaScript que está formateado para levantar polígonos y reconocerlos. Y después tiene el WMS, que es las líneas negras de los departamentos. Bueno, estos somos nosotros, Cambalache. Ahora se los voy a mostrar de manera práctica. Me voy a sentar. Bueno, acá estamos en nuestro QGIS y lo primero que vamos a hacer es añadir una nueva capa vectorial. Yo ya tenía una preparada, la de departamentos, así que... Bueno, acá tenemos todos los departamentos de Argentina. Bueno, ahora en el QGIS lo que tenemos que hacer, si es la primera vez que vamos a conectarnos a una base de datos, hay un paso previo que es crear la conexión. Acá arriba no se ve, pero dice base de datos en la pestaña y dice administrador de bases de datos. En esta pestaña uno crearía las conexiones en caso de no tenerlas. A mí ya me aparecen porque las tengo, pero si no hubiese ninguna, del lado izquierdo tengo PostGIS acá, clic derecho, conexión nueva, y acá pongo todos los parámetros de mi base, que es servidor, puerto, base de datos, usuario y contraseña. Es como cuando nos conectamos a cualquier base de datos, son esos 5 datos. Yo ya estoy conectado, así que directamente voy a ir a base de datos, administrador, y voy a desplegar donde dice PostGIS. Vean que tiene un montón de origen, puedo también un GeoPackage, capa virtual. Cuando yo abro mi PostGIS, tengo un par de conexiones, pero hay una que es la que tengo local, y tengo un esquema que le puse de nombre GeoServer. En este esquema lo que yo hago es importar capa archivo, y lo que hace es reconocerme las capas que tengo cargadas, y escojo cuál es la que quiero subir. Acá hay un botón que dice actualizar opciones. Cuando yo pongo actualizar, lo que hace el QGIS es reconocer las columnas importantes de la tabla. El ID, la geometría, el nombre, el sistema de coordenadas. Yo ahora le voy a cambiar el nombre. Uy, ¿qué pasó? Yo le voy a cambiar el nombre ahora porque ya tengo una tabla de departamentos, así que le voy a poner departamentos 2. Si yo pongo acá aceptar, ahora empieza la importación. ¿Qué es lo que hace este paso? Es toma el shape y lo crea en nuestra base de datos como una tabla. Entonces, a partir de ahora no necesitamos más. El shape es una tabla de nuestra base de datos. Incluso si nosotros ya tenemos una base de datos con nuestras tablas y nuestras geometrías, este paso lo podemos omitir. Bueno, tuvo éxito y este ya lo cerramos. A partir de acá ya terminamos con QGIS. Yo lo que les voy a mostrar es que acá tengo mi PostgreSadmin
A mí me gusta el 3, no me gusta el 4, por eso uso este. Y acá ya tengo mi esquema GeoServer y la tabla que acabo de subir, departamentos 2. Acá no se ve mucho, pero acá están todas las columnas. ID, geometría, en 4326, y nombre y ID. Esto nada más se lo quería mostrar para que vean cómo se carga en pgadmin, pero acá no vamos a hacer mucho más. Ahora vamos a pasar al GeoServer. Yo tengo una instalación local de GeoServer, ahí dice localhost, pero es lo mismo. Lo hice más que nada por un tema de internet. Lo primero que hay que hacer en el GeoServer es loguearse. Yo ya estaba logueado, pero acá pones usuario y contraseña, entrar, y nos aparece esta pantalla. En GeoServer, lo primero que hay que hacer en caso de no tener uno es crear un espacio de trabajo. El espacio de trabajo es en realidad es el nombre. Uno pone agregar, le pone el nombre que quiere y la dirección a la que va a servir. Acá no tiene que ser una dirección real, pueden poner localhost, pueden poner otra cosa, no pasa nada. Es un nombre nada más para que sepa dónde tiene que apuntar. Y después hay que crear un almacén de datos que está acá abajo. El almacén de datos es un poco más importante, porque cuando uno pone agregar nuevo almacén, tiene que elegir cuál va a ser el origen de dato vectorial. Entonces acá están todas las opciones que hay: GeoPackage, PostGIS, Property, Shapefile. Fíjense que acá la última dice Web Filter Server. Esto significa que podemos apuntar a un servidor que ya está sirviendo esta información. Y en este caso nosotros elegimos PostGIS porque queremos conectarlo a nuestra base de datos. Y acá te va a preguntar las mismas opciones de conexión que pusimos en el QGIS. Ahí se ve mejor. Ahí estamos poniendo los parámetros de conexión, nombre también, descripción, y acá lo importante es el host, el puerto, el nombre de la base, el esquema, usuario y clave. Después abajo hay un montón de opciones que son más que nada para configuraciones avanzadas, pero con esto ya tenemos la conexión lista. Ya teniendo nuestro almacén de datos y el espacio de trabajo, directamente podemos ir a capas. Y ahora en capas nos va a aparecer agregar un nuevo recurso. Acá nos pregunta de qué espacio de trabajo lo vamos a hacer, mejor dicho, de qué almacén de datos. Yo como tengo uno solo, elijo el que tengo. Fíjense que el GeoServer tiene algo interesante, que si bien yo no lo uso, lo que hace es detectar tablas con geometrías válidas y ya te sugiere la creación de esto. O sea, te está sugiriendo que existe una tabla llamada departamentos 2 que tiene las condiciones para hacer una capa, y uno podría poner publicación, que es como una especie de atajo, pero a mí este paso mucho no me gusta porque te parece un poco en las configuraciones principales. Directamente pongo acá configurar nueva vista SQL. Ahora, nueva vista SQL, acá sí, nosotros podemos poner el nombre de la vista, y abajo tenemos que poner la consulta SQL de esa vista. Podemos poner una consulta así bien simple, sin punto y coma al final porque no te lo toma. Y abajo dice refrescar. Cuando uno hace clic en refrescar, habiendo escrito una sentencia SQL válida acá arriba, lo que hace es identificar las columnas que están en esa tabla. Y fíjense que identificó la geometría. Lo que no hizo fue reconocer el sistema de referencia. Entonces ahora yo lo voy a especificar. Entonces, una vez configurado esto, ponemos guardar. Y ahora ya estamos en lo que sería la edición de la capa. O sea, el primer paso de creación de la capa ya lo tenemos. Acá tenemos algunas configuraciones que también hay que definir. Había mencionado en la presentación el tema del encuadre, de los límites. Fíjense que acá hay un montón de cosas, pero bajamos hasta encuadres. Y si todos los datos están correctos, cuando uno hace clic en calcular desde los datos, automáticamente tienen que aparecer las coordenadas del encuadre que va a mostrar.
En este caso, si alguien lo pone después en práctica y te genera ceros o te da algún error o te da un número que no tiene sentido, significa que hay que revisar las geometrías porque probablemente tengamos, no sé, un punto del otro lado del mundo y esté haciendo un encuadre muy grande o alguna de esas cosas. Después vamos arriba de vuelta y tenemos una pestaña que dice publicación. Acá lo que podemos también es definir el estilo con el que va a tomar. Si uno no define nada, lo va a tomar por defecto, genérico, y va a ser un estilo así, medio cuadradito. Por defecto tiene cargado uno que se llama polígono. Y se va a ver así, se van a ver línea negra, color gris. Y después ya ponemos guardar. Cuando ponemos guardar, acá nos aparecen las dos capas que tenemos. Esta la había creado antes, esta la creamos recién. Y si queremos testear si la capa está bien creada, vamos a previsualización de capas. Y acá podemos hacer clic en los formatos habituales y podemos verla, por ejemplo, como un pequeño mapa de OpenLayers. Esto lo único que hace es crear un mini mapa en OpenLayers muy simple, nada más para testear que el get del servicio funcione. Si nosotros pusiéramos el clic acá y esto no se genera, nos aparece un cartelito de error, sabemos que o está mal la geometría o está mal configurado y tenemos que volver a empezar. Bueno, acá ya terminamos con lo que sería la parte de GeoServer. Tenemos la capa. Una cosa que hay que saber antes de pasar al tema Leaflet es cómo consumir, cuál es la URL para levantar esta capa. Si nosotros vamos a estado del servidor, que es la primera de todas, bien al costadito. ¿El costadito era? No, acá no, en el home. Hay que hacer clic en GeoServer. Acá. Icono GeoServer, nos aparece la home. Y abajo a la derecha tenemos las capacidades del servicio. Estos ítems son todos los formatos en los que nuestro servicio puede ofrecer contenido. Nosotros vamos a utilizar el WMS. Tenemos dos versiones. Pero lo importante acá es acordarse de la URL, que me aparece acá abajo en el navegador. Yo se las voy a mostrar un poco más. Voy a poner copiar la dirección del enlace y sería la que está acá. Nosotros necesitamos saber esta parte, localhost 8080, o en su caso va a ser su dominio /80.8080, /geoserver /OWS. Nosotros vamos a utilizar ese enlace para después de nuestro mapa leaflet consultar al servicio. Bueno, ahora voy a pasar a mi código HTML. Fíjense que tengo solamente dos carpetas. Tengo dos carpetas. Esta es la biblioteca Leaflet que me la descargué en internet. Entré a leafletjs.com, descargar, extraer y nada más. Y un archivo index.php, que es el mini visor que vamos a hacer. Bueno, acá ya entramos en un poco en lo que es HTML y programación. Acá lo que tenemos es un documento mínimo muy simple que incluimos las librerías de Leaflet. Leaflet, como toda librería de JavaScript, necesita siempre el código fuente, que en este caso es Leaflet Source, y una hoja de estilos asociada que es la que hace que el mapa se vea con todas las funcionalidades. Y después un par de declaraciones HTML nada más para darle un poco de estilo al visor. Yo no sé qué tan familiarizados están con HTML o Leaflet, pero el código mínimo para crear un mapa Leaflet es tener un div con un ID y una clase. En realidad la clase es opcional, la clase se la puse porque arriba le definí un estilo. Pero si yo tuviese un div de ID, mapa o lo que sea, con eso ya el Leaflet toma ese div y genera el visor ahí adentro. Y después hay un poco de JavaScript que lo vamos a explicar paso a paso, tampoco es tanto. Bueno, el Leaflet necesita que se le configuren las capas base. Yo estoy usando dos. Estoy usando la que usa Carto y una de OSM, OpenStreetMap. Esto es JavaScript puro, lo único que se hace es declarar los tiles. Esto es un poco de Leaflet. Leaflet tiene como una
nomenclatura en la que cuando quiero crear algo, tengo que poner new L punto y el nombre del objeto. Entonces van a ver L punto muchas veces. LTimeLayer es como crear una instancia de la capa base de Carto y abajo estoy creando una instancia de la capa base de OSM. Fíjense que más abajo hay otra variable que dice map y acá dice L.map. Acá lo que estoy haciendo es instanciar el objeto mapa de Leaflet y el primer parámetro es mapa. Y mapa es el ID del div que yo creé antes. Bueno, y acá está lo más significativo. Nosotros estamos creando una variable, siempre en JavaScript es var algo, y fíjense que acá estoy poniendo layer l.tileLayer.wms. Ahora lo que estoy haciendo es crear un tipo de tile, pero de WMS. Y la URL que yo le paso es la URL que les mostré antes. Esta es el GeoServer nuestro. Y en el caso que lo hagan ustedes, va a ser el GeoServer de ustedes. Acá lo que estamos haciendo es configurar un tile que va a ser creado desde el GeoServer que acabamos de subir. Y los parámetros que lleva es primero el nombre de la layer. Esta layer tiene que corresponder a la que nosotros creamos en el GeoServer. Yo tengo departamentos y departamentos a secas, deptos. Cualquiera de las dos que ponga, esto me lo va a tomar como válido. Igual si no lo toma, directamente no te carga nada, así que es fácil darse cuenta si no anda o no. Después está el formato, que es formato imagen, transparente. Y acá en Attribution lo que podemos hacer es poner un texto y ese texto, cuando veamos el mapa leaflet, se va a ver abajo como una especie de copyright. Y bueno, yo acá había creado un estilo, polígono transparente, porque no me gustaba que se vea gris, así que hice solamente que se vean las líneas. Bueno, todo esto, desde el paréntesis hasta acá, es la creación del objeto tile del WMS. Y al final, el leaflet lo que tiene es, pones add to y le pones map. Ahora lo que está haciendo es, agarra el objeto mapa que se creó en el primero y se lo vincula a la capa de departamentos. O sea, la capa de departamentos no solo se instancia, sino que al final se vincula al mapa que fue creado recién. Y bueno, esta es una función que después se las voy a explicar, pero con esto ya, con este código, uno podría ver. Acá tenemos el mapa que se crea con el resultado que escribimos recién. Este es un mapa leaflet que en realidad todo esto, así como lo ven, es el div que se llama IDMap, que no tiene nada. Lo único que hice en la hoja de estilos de mi código es poner que ocupe el 100% de la pantalla, porque a mí me gustan que los visores ocupen toda la pantalla, no me gustan los chiquititos que están en una ventanita. Y acá vemos la capa de GeoServer que creamos vinculada al mapa. Fíjense que estamos usando la capa base de Carto, pero yo había declarado dos, había declarado también la de OSM. Entonces, como yo declaré dos y se lo vinculé como base layers, acá me aparece un combo donde yo puedo elegir cuál de las dos voy a usar. Esto está muy bueno porque uno puede tener un montón de capas base y puede darle al usuario la opción de elegir cuál quiere ver. Y bueno, y acá lo que tenemos comentado es un plugin de Leaflet que se los iba a mostrar ahora después de esto. Fíjense que yo acá había incluido el código de Leaflet y el CSS de Leaflet. Pero también estoy incluyendo un código que se llama Leaflet WMS. Esta librería o biblioteca es un plugin que está desarrollado por la comunidad de Leaflet y lo que hace es no solamente mostrarte la imagen, sino también que te muestre los atributos que están detrás de la imagen. Entonces, para que esto se vea, voy a comentar el código que tenía acá. Esto estaba comentado, no se ejecutaba, ahora sí se va a ejecutar. Y, bueno, acá tengo la URL de otro GeoServer que tengo, pero creo que se va a andar igual porque ese GeoServer está andando. Bueno, acá la diferencia es que con este plugin, a ver si carga, no anduvo, tenemos que sacar este. Permiso, voy a editar el código para que funcione.
Bueno, ahí no me lo está mostrando porque en la capa no definí qué atributos voy a mostrar, pero la gracia del plugin es que con este código yo puedo mostrar los atributos que están vinculados a la capa. Bueno, ahí no quiere andar, pero el plugin este funciona. Si se lo mostrara otra vez. Si nosotros hiciéramos un cambio de carta a OSM, en realidad lo que pasaría es que se nos va a poner la capa de OSM arriba del WMS y lo va a tapar y no vamos a ver más la edición de departamentos. Pero hay una funcionalidad de Leaflet que es esta de acá, dice acá, Map on Base Layer Change, que es lo que hace esta función. Captura el cambio de capas y lo que hace es layer.bring to front, que esa función lo que hace es levantar la capa que quedó tapada y la vuelve a subir, porque como esto es un sistema de capas, si uno las va llamando se tapan, se tapan, se tapan. Pero Leaflet tiene un montón de funcionalidades para manejar ese pase de capas, entonces uno puede traerlas para adelante, moverlas para atrás, ocultarlas. Si yo no tuviese este código, no podría cambiar de capas sin que se me tape. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que... Sí. ¿A dónde? Sí, quisiera que refresque el nombre del plugin para la barra lateral, por favor. El plugin para la barra lateral, el sidebar, no sé si es ese u otro. Bueno, este es un visor que estoy desarrollando, que estamos desarrollando acá en Cambalache, es un demo, pero este es un plugin que estábamos diciendo antes. Este se incluye de la misma manera, se los voy a mostrar con el código. A ver. Fíjense que el código es bastante parecido, pero la única diferencia es que acá incluí el plugin sidebar.js, que es el plugin de Leaflet que me lo descargué. Y después viene en la parte de instancia y toda la parte de generación de código. Acá hay una variable llamada sidebar y pongo el control sidebar y la creo. O sea, esto está en la documentación también. Si entras a la página del plugin, lo primero que te vas a encontrar es cómo utilizarlo y es estas 4 o 5 líneas. Con estas 4 o 5 líneas lo que haces es crear este menú muy bonito con el que podés acá poder poner, por ejemplo, el control de capas, los textos y lo podés ocultar. Incluso si lo ves desde un celular se va a ver así y si lo ves desde un navegador lo podés poner así. Lo único que tiene este plugin es que hay que crear un poquito más de HTML. Hay que crear un sidebar. No, ni siquiera. No hay que hacer nada. A ver, este. Acá tuve que crear un código HTML adicional, que es el contenido del sidebar. Con estas líneas de HTML y el plugin activado, todo este HTML se va para el costadito y con JavaScript queda así interactivo. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que...? Sí. Hola. En el paso de cuando armaste un almacén nuevo en GeoServer, había una opción para cargar o usar un shapefile como fuente de datos. ¿Cómo funciona eso? ¿Va tomando datos directamente de un shapefile? Esa opción mucho no la uso, pero yo pensaría que lo que hace es agarrar el shape, lo crea localmente en el GeoServer y queda ahí. Entonces ahí creo que lo que perdés un poco es la actualización, porque si no tendrías que volver a trabajarlo en tu QGIS y volverlo a subir. En cambio, si vos lo subís a una base de datos, agarrás el QGIS, te conectás a la base de datos, lo editas y ya cuando guardás el cambio se te actualiza en vivo. En el momento armaste una vista de la capa.
entiendo las ventajas de la vista. Digo, si no pones vista, ¿funciona igual eso? Sí. Fíjate que en realidad no puse una vista, puse una consulta SQL, no creé una vista en realidad, es SQL. Claro, pero yo podría haber creado una vista con joins y where, group by y sigue andando, no pasa nada. Otro. Acá nosotros publicamos un servicio WMS. Leaflet está habilitado para trabajar con WFS. ¿Y cuáles son las diferencias entre esos dos? Bueno, la diferencia sería un poco más en la implementación del código. A nivel GeoServer no tenés que hacer nada, pero en el código vos acá tendrías que poner que es un WFS y tendrías que, si lo dejás así como está, va a seguir funcionando, pero si quisieras utilizar las funcionalidades del WFS tendrías que utilizar algún que otro plugin. Hay dos formas, tenés como la forma nativa, que es utilizar un método que se llama getFutureInfo, que es un método de Leaflet que hace una petición y le trae al GeoServer los datos que están detrás de la capa. Y si no, hay plugins para eso. En realidad, el plugin que yo les quería mostrar, que anduvo por la mitad, hacía eso, utilizaba la propiedad del WFS y te levantaba los atributos. Buenas. Mi pregunta... mi pregunta era, viste que a veces es medio complicado compartir estas cosas o necesitas usuario o si quisieras crear como distintos niveles de usuario para que accedan a cierta información o menos información. Vos compartís el link y es como un My Maps que pones que la otra persona lo puede visualizar y listo, o es privado para acceder al mapa, necesitas un usuario y una contraseña. ¿Cómo es esa parte? Bueno, eso pasa por el lado de GeoServer. Vos en GeoServer, acá creo que hubo un taller de configuraciones avanzadas de GeoServer, capaz que lo explicaron por ahí o no sé, pero GeoServer tiene un sistema de permisos. Acá abajo a la derecha dice seguridad y tenemos identificación, contraseñas, usuarios, grupos y roles. Ahí tenemos un montón de configuraciones para definir qué queremos que vea quién. Por defecto el GeoServer está configurado para todo es público, todo se puede ver y solamente el administrador es el que puede editar los datos. Pero acá se podría pensar un sistema en el que tengamos usuarios, autenticación, contraseñas, y lo que sería de distinto después en nuestro código es que tendríamos que también poner la identificación. Claramente no en JavaScript porque esto sería una falla de seguridad, pero tendríamos que encontrar la manera de que nuestro código se identifique en GeoServer y el GeoServer le va a dar las capas que tiene asignadas. ¿Otra pregunta? Hola, yo tengo una pregunta. Empecé a conocer Leaflet hace poco, digamos, y en principio lo intenté usar desde QGIS directamente, sin saber la potencialidad de la base Postgres, y etcétera, porque en QGIS hay un plugin que se llama QGIS to Web y vos podés generar un Leaflet. Pero entiendo que es mucho más simple. ¿Se puede meter código en ese plugin? ¿Tenés idea? ¿O directamente conviene empezar? No manejo mucho yo el lenguaje de programación, pero algo más o menos estoy intentando entender. Capaz, no sé qué complejidad tiene ese plugin o si en realidad es más una muestra y la posta es esto.
Bueno, te comento. Lo que tiene ese plugin es que es muy estático. Porque ¿qué es lo que hace ese plugin? Agarra tu shape, lo transforma en formato GeoJSON, que es pasarlo directamente a una notación JavaScript, y te genera un archivito. Entonces el shape pasa a ser tu shape.json. Y después lo que hace el plugin es crear un mapa leaflet con los mismos códigos que yo les mostré, pero la única diferencia es que acá al principio, en vez de poner... no solamente incluye las librerías leaflet, sino que incluye un archivo llamado toshape.json. Ahí lo que tiene es que vos estás perdiendo un poco la actualización de los datos, porque lo que hizo es todo estático. Te genera todo un documento HTML que vos podés entrar a tu hosting y subirlo por FTP. Y sí, se lo podés dar a alguien y decir, mirá, agarré todo este trabajo en QGIS y te lo estoy mostrando en un mapa leaflet. Pero creo que ahí lo que se pierde un poco es esto de explotar un poco la base de datos, de la información dinámica, porque si vos lo tenés que hacer de vuelta, tenés que generarlo y volver a subir. Hola, muchas gracias por la información que nos brindas. Felicitaciones. Y tengo una duda respecto a si quiero hacer búsquedas digamos, especiales por alguna variable específica. Pongamos el código de una escuela, ¿no? Lo que tengo que hacer en este caso es tener una sentencia en SQL y ponerla en PHP o sea, ahí tengo una brecha porque en el ministerio queremos hacer eso, pero queremos en el plugin se llama Leaflet Master Search, si no me equivoco, y ahí lo que quiero configurar es búsquedas por tipo de variable, ¿no? Por ejemplo, por comarcas, por provincias. ¿Cómo puedo hacer eso, por favor? Gracias. Bueno, gracias por la felicitación. En primera instancia tenés dos formas de hacerlo. Podés hacerlo desde la base de datos, podrías venir a GeoServer y si vos sabés que la vista va a estar como prefiltrada, podrías hacer muchas vistas, pero eso no te va a servir en tu caso. Leaflet maneja unas parametrizaciones adicionales que en este caso no las especifiqué, pero existe algo llamado SQL Filter. SQL Filter es un atributo que se le puede poner a la capa, como puse Styles, Layer, Format, y es SQL Filter, no S, con C. SQL Filter acepta condiciones. Entonces, por ejemplo, yo podría escribir algo de esta manera. Ahí no se ve, pero hice SQL Filter y puse una condición, escuela igual a 0,2. Entonces esta capa ya directamente te va a consultar por ese filtro. Y acá esto se puede concatenar con el símbolo de ampersand y puedes ponerle where, y poder concatenar todas las condiciones que quieras. Ahí tendrías que jugar un poco con tus conocimientos de JavaScript y hacer como una especie de dinámica donde cuando el usuario pone el valor de un select, enter, y que acá venga SQL Filter y la variable de get del formulario. O sea, ahí tenés que jugar mucho con programación, pero la funcionalidad está con SQL Filter, vos podés filtrar sobre los datos de una capa WMS. Hacemos la última pregunta y pasamos a la siguiente charla. Quería preguntar, ayer estuve intentando cargar un WMS y desde GeoServer no logré poner las etiquetas. Desde QGIS yo lo que hacía era copiar el SLD, el que te genera cuando guardas el estilo, y lo pegaba en la parte de editor de estilos de GeoServer, pero QGIS no te da la fórmula de las etiquetas, o por lo menos yo no la encontré. No sé si hay alguna forma de etiquetar o si lo tendría que hacer desde QGIS, ¿cómo sería? Bueno,
Yo personalmente desconozco si existe una forma directa de pasar del SLD QGIS al estilo de GeoServer. Yo siempre lo que he hecho es copiarlo. Agarro, si yo sé más o menos desde QGIS cómo tengo configurado el estilo de las cosas, vengo a GeoServer estilos y lo crearía de vuelta, porque no sé si hay una herramienta como directa. Cuando uno crea un estilo, habrás visto que la configuración sigue siendo un XML, pero este XML no tiene las mismas parametrizaciones que QGIS, tiene como su propio pseudo lenguaje. En la documentación de GeoServer te explican cómo se especifica todo esto. Te voy a mostrar un estilo que había creado para que veas la diferencia. Polígono. Yo había creado este polígono transparente, que es lo que hace que los departamentos se vean solamente con la línea. Y fíjate que el XML que lo define, si bien es muy parecido a un SLD, no es igual. Tiene como su propia convención de nombres, sus propios nombres de atributo. Pero acá lo que tendrías que hacer es replicarlos. Tendrías que crear tus estilos en GeoServer y llamarlos desde Leaflet con el nombre del estilo que le pusiste. GeoServer tiene una documentación muy extensa de esto. Acá podés manipular que aparezca, por ejemplo, el nombre del departamento, que aparezca directamente acá. Podés manejar niveles de zoom. Por ejemplo, si el zoom es muy corto, que no se vea nada, pero si me acerco, que se vea el nombre. Podés cambiar colores. Incluso podés hacer pequeños cálculos. Es muy potente. Tendrías que revisar la documentación, pero hay muchos ejemplos también. Bueno, muchas gracias.